Nunca fuiste católico de verdad. Padre, esa es una frase muy dura, pero hoy vamos a explorar por qué es la razón por la que muchos que abandonan la iglesia se convierten en sus peores críticos. Es una frase dura, pero a menudo es la verdad más caritativa que podemos decir. Porque la mayoría de los que atacan a la iglesia no están atacando a la iglesia real, están atacando a la caricatura que ellos mismos crearon en su mente por falta de conocimiento. Padre Daniel, gracias por estar aquí para tratar un tema increíblemente doloroso y real para muchos católicos. Vemos constantemente en Internet, e incluso en nuestras propias familias, a personas que se van de la iglesia y se convierten en sus críticos más feroces. Y usan una fórmula que se repite. Cuando yo era católico, yo era un borracho, un mujeriego, un desastre. Y la iglesia nunca hizo nada por mí. ¿Qué está pasando realmente ahí? Gracias por plantearlo. Es un fenómeno que causa mucho dolor, porque se siente como una traición. Y para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es respirar profundo y poner la caridad por delante. No podemos empezar asumiendo que todos los que se van lo hacen por mala fe, pero sí podemos y debemos analizar el patrón, porque es muy claro. Y el patrón se basa en una premisa fundamental. La gran mayoría de los que abandonan la iglesia, especialmente los que se vuelven más hostiles, abandonan una iglesia que nunca llegaron a conocer. ¿A qué se refiere con que nunca la conocieron? Fueron bautizados, hicieron la primera comunión. Y me encanta que digas eso. Déjame usar una analogía que creo que lo explica todo. La analogía de la membresía del gimnasio. Imagina que tus padres te inscriben en el mejor gimnasio del mundo cuando eres niño. Te compran la ropa deportiva, las zapatillas, te pagan la cuota todos los meses. Tú vas el primer día, te tomas una foto para el carnet y quizás un par de veces más al año para Navidad o Semana Santa. Entras, miras las máquinas de lejos, mojas los labios en la fuente de agua y te vas. No suena a un plan de ejercicio muy efectivo. Para nada. Y después de 20 años de hacer eso, estás fuera de forma, tienes sobrepeso y tu salud es un desastre. Y entonces un día un amigo te invita a su clase de CrossFit en el parque. Empiezas a ir, sudas, te esfuerzas y empiezas a ver resultados. Y entonces te subes a internet y empiezas a publicar. El gimnasio no sirve para nada. Yo fui miembro durante 20 años y nunca me funcionó. Es un sistema corrupto que solo quiere tu dinero. Vengan al CrossFit en el parque que es gratis y sí funciona. La gente que te oiga y no sepa la historia completa dirá, wow, tiene un testimonio poderoso. Él estuvo ahí. Exacto, pero la pregunta obvia es, ¿el problema fue el gimnasio? ¿O fue que nunca usaste las máquinas, nunca hablaste con los entrenadores, nunca seguiste una rutina y nunca te pusiste a sudar? La mayoría de los católicos que se van son católicos de membresía. Fueron bautizados, sus padres les pagaron la cuota, fueron a misa en Navidad y Pascua, pero nunca abrieron el catecismo, nunca fueron a confesarse, nunca tuvieron una vida de oración personal, nunca participaron en un grupo parroquial, nunca leyeron la vida de un santo, nunca entendieron la Eucaristía. Tenían acceso al banquete más grande del mundo, pero se quedaron en la puerta comiendo migajas. Y esto nos lleva al desafío, el juego de la culpa. ¿Por qué culpar al gimnasio y no a la propia falta de esfuerzo? Por una razón psicológica muy humana. Es infinitamente más fácil culpar a una institución externa que asumir la responsabilidad personal. Admitir yo fui un católico perezoso, ignorante y tibio es muy duro para el ego. Requiere humildad. Es mucho más fácil y te hace quedar mucho mejor decir, yo era una víctima de un sistema opresor y vacío que no me daba nada. Transforma tu negligencia en una historia heroica de liberación. Es un mecanismo de autojustificación. Totalmente. Y es la base para entender las diferentes razones por las que la gente se va, porque no todos los casos son iguales. Yo suelo ver 4 categorías principales. ¿Cuál sería la primera y más común? La primera es la que ya describimos, el no catequizado o católico cultural. Es el 80% de los casos. Crecieron en un ambiente católico, pero la fe nunca pasó de ser una tradición cultural a ser una convicción personal. No conocen la doctrina, no entienden los sacramentos, no saben por qué hacemos lo que hacemos. Su fe es un cascarón vacío, y cuando llega la primera crisis, o cuando un amigo evangélico con mucha pasión les hace 2 preguntas bíblicas que no saben responder, el cascarón se rompe, y se van, no porque rechacen el catolicismo, sino porque nunca lo abrazaron para empezar. ¿Cuál es la segunda categoría? Porque a veces la gente se va por razones más dolorosas. Sí,
Y esta requiere toda nuestra compasión. Es la categoría del herido o escandalizado. Son personas que tuvieron una experiencia genuinamente mala dentro de la iglesia. Un sacerdote arrogante que los trató mal en la confesión. Una comunidad parroquial fría y chismosa. O peor aún, fueron víctimas de los terribles escándalos de abuso que tanto han dañado el rostro de la iglesia. El dolor de estas personas es real y su rabia es comprensible. ¿Y qué les decimos a ellos? A ellos no les damos argumentos, primero les damos un abrazo, validamos su dolor, y luego con mucha delicadeza les ayudamos a hacer una distinción fundamental que el diablo quiere que nunca hagamos. La distinción entre la iglesia como institución santa, el cuerpo místico de Cristo, y los miembros pecadores de esa iglesia, incluyéndome a mí. Judas fue uno de los 12 apóstoles y fue un traidor. Pero su pecado no invalidó la santidad de los otros 11 ni la misión de la iglesia. La iglesia es un hospital para pecadores, no un museo de santos. Y a veces, lamentablemente, los médicos y las enfermeras también estamos enfermos. La tercera categoría es diferente. No es por ignorancia ni por herida, sino por desacuerdo. Correcto. Es el disidente intelectual. Son personas que sí han estudiado, a veces mucho, pero llegan a un punto en que no pueden aceptar una o varias doctrinas clave de la Iglesia, la autoridad del Papa, la prohibición de la anticoncepción, la Eucaristía, el dogma mariano. Chocan intelectualmente contra lo que la Iglesia enseña como verdad revelada, y en lugar de someter su juicio al de la Iglesia de 2000 años, confían más en su propia interpretación. A menudo su viaje comienza con sola scriptura y termina en una denominación protestante que se alinea mejor con sus conclusiones personales. Y eso nos lleva a la cuarta categoría, que se conecta directamente con el ejemplo del inicio. Cuando era católico, era un borracho. Esta es la categoría del disidente moral. Son personas para quienes el problema no es intelectual, es práctico. La enseñanza moral de la Iglesia sobre la sexualidad, el matrimonio, el aborto, la honestidad, choca directamente con el estilo de vida que quieren vivir. Es mucho más fácil justificar una vida de alcoholismo, de relaciones fuera del matrimonio o de prácticas comerciales dudosas. Si te convences a ti mismo de que la autoridad que te dice que eso está mal, es una institución falsa y corrupta. Entonces, en lugar de cambiar su vida para ajustarla a la fe, cambian su fe para ajustarla a su vida. Exactamente. Y luego usan su vida pasada como un arma. Dicen, cuando yo era católico, era un alcohólico. La implicación es que la Iglesia Católica de alguna manera causó o permitió su alcoholismo. Pero la pregunta honesta es, ¿alguna vez fuiste a un sacerdote a pedir ayuda? ¿Te uniste a un grupo de alcohólicos anónimos en tu parroquia? ¿Fuiste a confesarte y pediste la gracia para luchar contra tu vicio? La respuesta casi siempre es no. Culpas a la Iglesia por no haberte curado de una enfermedad por la que nunca pediste tratamiento. Padre, esto nos lleva al clímax de la frustración para muchos católicos. Se van por estas razones, y de repente, se convierten en expertos en teología católica, a menudo en pastores o predicadores. ¿De dónde sale esta supuesta autoridad? Es un fenómeno psicológico y espiritual fascinante. Yo lo llamo el celo del converso a la inversa. Cuando una persona deja la iglesia y se une, por ejemplo, a una comunidad evangélica, es recibida con los brazos abiertos. Su historia es increíblemente valiosa para ese grupo. ¿Por qué? Porque les da validación. El testimonio de un ex sacerdote, una ex monja o simplemente un ex católico es el arma más poderosa que tienen para demostrar que su iglesia es la verdadera y la católica es la falsa. Se convierte en una especie de trofeo. En cierto modo. Y esa persona, que quizás nunca leyó el catecismo en su vida, ahora es instruida intensivamente en todos los argumentos anticatólicos. Se le enseña a reinterpretar todo su pasado a través de ese nuevo lente. La misa que ignoraba ahora es un ritual pagano. La confesión a la que nunca fue es adorar a un hombre. La Virgen María que nunca conoció es la gran diosa babilónica. Y repiten estos argumentos con la pasión de un neófito, pero con la supuesta autoridad de un insider. Dicen, yo estuve ahí, yo sé lo que es. Exacto. Y esa credencial de ex católico es lo que los convierte en expertos instantáneos en su nuevo entorno. Su autoridad no viene de un conocimiento profundo de la teología católica, sino de la fuerza de su testimonio personal de liberación. Es una historia muy potente, pero a menudo está basada en una ficción, la ficción de que alguna vez conocieron de verdad aquello de lo que escaparon.
Para resumir, padre, el fenómeno del excatólico hostil no es simple. La gran mayoría se va de una iglesia que solo conocía culturalmente. Las razones pueden ser la falta de formación, heridas reales, o desacuerdos intelectuales o morales. La culpa hacia la iglesia suele ser un mecanismo para justificar la propia decisión. Y la expertirse que adquieren es, a menudo, un reflejo de los argumentos de su nueva comunidad, no de un conocimiento real de la fe que dejaron. Lo has resumido perfectamente. Y esto no nos debe llevar al orgullo o al enojo, sino a dos cosas. Primero, a una profunda humildad y a un deseo de aprender nuestra propia fe. El mejor antídoto contra la apostasía es una catequesis sólida. Conoce tu fe y nadie podrá engañarte. Y segundo, a la compasión. Cuando te encuentres con un excatólico herido, no le lances argumentos. Escúchalo, ámalo. Sé tú el rostro de la iglesia que él o ella nunca conoció. A veces, el testimonio de un católico auténtico y lleno de alegría es el argumento más poderoso de todos. Padre Daniel ha transformado una pregunta llena de frustración en una lección de autocrítica y compasión. Le agradezco inmensamente por esta guía. Gracias a ti. La verdad dicha con caridad siempre es el camino. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden por qué la gente se va, vean este video para descubrir las razones bíblicas e históricas para quedarse en la Iglesia Católica.